Aquí comienza Nuestra América, transmitiendo desde RTV, más internacional en Colombia. Radio Martí presenta Nuestra América. Un encuentro con la realidad de nuestros pueblos para ver más allá de la noticia. Una mirada directa a lo que pasa en Nuestra América. Gobiernos de derecha ponen freno al avance de la izquierda en América Latina, neutralizando los intereses de La Habana. Consultamos a un experto para revisar varios casos. En medio de denuncias y escándalos, el primer presidente de tendencia izquierdista de Colombia vive sus últimos días de mandato. Hablamos con una estratega política sobre cómo termina Gustavo Petro. Saludos amigos, a esta hora abrimos la agenda de Nuestra América para analizar temas de interés más allá de la noticia. Asistencia técnica Tony Simón y Danilo Fuentes Cortés. Producción Hernán Llanes. Voces informativas César Grajales y Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Cuatro gobiernos democráticos de América del Sur han decidido en los últimos meses romper relaciones diplomáticas, cerrar las embajadas del régimen cubano o sencillamente rebajar el nivel diplomático de estas. Estamos hablando de Perú, de Ecuador, de Costa Rica y próximamente Colombia. Por eso aquí en Nuestra América, para analizar este tema, hemos invitado al doctor Orlando Gutiérrez Boronat, secretario nacional del Directorio Democrático Cubano, líder de la Asamblea de la Resistencia Cubana y un prestigioso académico. Doctor Gutiérrez Boronat, gracias por aceptar nuestro llamado. No, gracias a ustedes por entrevistarme. ¿Qué elementos comparten estos casos que hemos citado, doctor Gutiérrez Boronat, de Perú, de Ecuador, de Costa Rica y futura administración colombiana que está próxima ya a entrar el próximo 7 de agosto, que expliquen esta creciente distancia frente al régimen de Cuba? Bueno, lo que comparten todos es que tienen una profunda conciencia de que la presencia de una embajada del régimen castrista en su territorio es nociva para el desarrollo del país. En el caso del gobierno, por ejemplo, del gobierno de Costa Rica, del gobierno de Colombia, ellos han también expresado que ellos quieren tener relaciones con un gobierno cubano legítimo, que representa al pueblo de Cuba, no con una dictadura ilegítima que nunca ha hecho elecciones y que no respeta los derechos humanos más fundamentales. Pero creo que lo que tienen todos en común es que tienen la conciencia del daño que ha hecho el régimen castrista con su intromisión en los asuntos internos de todos estos países. Así que les deseo a todos felicidades, que sepan que pueden contar con la Revolución Cubana. Recientemente usted estuvo presente en la ceremonia de juramentación de la presidenta Keiko Fujimori en Perú, y es bien sui generis este caso, doctor Gutiérrez Boronat, la expulsión de Carlos Rafael El Gallo Zamora, un hombre que es conocido, un alto oficial de los servicios de espionaje y la subversión externa de La Habana. ¿Debe interpretarse esto como un incidente diplomático aislado o sencillamente también como el reconocimiento oficial de una preocupación estatal por presuntas actividades de influencia política extranjera en Perú? No, Perú se hartó, se cansó de la intromisión de este individuo en los asuntos internos de Perú. Este individuo estaba organizando actividades subversivas en contra de las democracias peruanas y tuvo una conducta que ya estaban hartos el gobierno peruano en su servicio de seguridad. Durante mucho tiempo el exilio cubano también estuvo apoyando al pueblo peruano en denunciar la presencia de Gallo Zamora, hasta que por fin se logró la expulsión de este elemento de Perú. Así que eso es una victoria para el pueblo peruano que el exilio cubano respaldó plenamente. En Ecuador todavía hay imágenes, doctor Gutiérrez Boronat, de funcionarios al parecer en la terraza del edificio quemando documentación quizá comprometedora. Es también interesante analizar el tema ecuatoriano. Este cierre de la embajada allí constituye una medida excepcional. ¿Qué impacto real cree usted luego de lo que ha sucedido puede tener sobre la capacidad de influencia política del gobierno del señor Noboa en Sudamérica? Había bastante injerencia de parte de Cuba en actividades políticas, en actividades también de disidencia, en actividades violentas, incluso en algunos casos. Creo que lo que hizo Ecuador fue un acto legítimo de defensa de la soberanía nacional frente a un régimen que responde a los peores intereses con la realidad ecuatoriana.
Es una decisión que hemos tomado priorizando la dignidad humana del pueblo cubano. Costa Rica es un país ejemplo mundial, somos amantes de la libertad y de la democracia, por lo tanto formé parte de la decisión que se tomó de eliminar nuestra embajada en Cuba y motivar a que se retiren también de nuestro país. Usted citó ahora Costa Rica y también tiene bastante conexión a nivel profesional, a nivel de ideas y de filosofía democrática, doctor Gutiérrez Boronat. Esta decisión del gobierno de la presidenta Laura refleja una preocupación por los derechos humanos que citaba mucho ella en ese país, o forma también parte de esa estrategia geopolítica más amplia de reconfigurar la situación hemisférica. Es una excelente pregunta. En el caso de Costa Rica, el documento donde ellos explican la razón por la cual rompen con la dictadura castrista es un documento rico en teoría de derecho, en visión estratégica por parte de Costa Rica. Costa Rica es un país importante porque es un poder moral, es una democracia bien establecida, con pleno respeto a los derechos humanos, y ellos explican claramente ahí por qué ellos políticamente no pueden seguir asociados a este tipo de régimen, porque es un régimen que es ilegítimo y porque es un régimen que ha respetado los derechos de los cubanos y se ha entrometido en los derechos de los costarricenses. Pero esto es una señal muy clara de que Costa Rica no va a consentir violaciones a los derechos humanos. Ustedes pudieron ver en el video las condiciones infrahumanas en las que están los cubanos hoy, donde una vez más el socialismo, el comunismo, la izquierda demuestra que destruye a las sociedades. Yo creo que lo que pasa en Cuba... Creo que la razón, el documento en que Costa Rica explica por qué rompe con la dictadura castrista es un documento para la historia. Cerraré las embajadas de Cuba. Ahora el caso de Colombia, cuando asuma el presidente de la Espriella, se sumaría también a estos países. ¿Y podría esta anunciada ruptura de relaciones entre Colombia y Cuba representar el golpe diplomático más significativo para La Habana desde el fin de la Guerra Fría? Creo que lo que estamos viendo es el aislamiento creciente de la dictadura. Sea en Europa, sea en América Latina, hay un movimiento de las naciones por alejarse de este régimen, por cercarlo en términos diplomáticos y de seguridad. Estamos viendo el ocaso de la dictadura castrista en términos de su presencia diplomática internacional. No significan romper relaciones diplomáticas con esos países, excepto con Cuba y Nicaragua. En mi gobierno no habrá vínculo alguno con tiranías. Ha sido Cuba, doctor Gutiérrez Boronat, el caso de Colombia y Cuba, sobre todo de la saliente administración, como un burladero. ¿Qué consecuencias tendría entonces para la arquitectura política regional que Colombia, históricamente este actor clave en los diálogos con Cuba allí en La Habana, cambie radicalmente de posición bajo la presidencia de Abelardo de la Espriella? Colombia es un país muy influyente, muy rico, es un país que ha sufrido mucho el embate del castrismo y al dar este paso está solidificando este cerco diplomático del régimen. Muchos más países están preocupados por la dictadura de los que han roto relaciones. Por eso digo que es un movimiento creciente. Este presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, estuvo en el fin de semana visitando precisamente La Habana, se vio con Miguel Díaz-Canel y tuvo otras actividades. Hablar con su gobierno para aprovechar esa conversación de información, para pedirle a la humanidad solidaridad con Cuba, amenazada hoy violentamente por el bloqueo, por misiles, por una invasión, y solicitarle al gobierno de los Estados Unidos que se construya un diálogo entre civilizaciones en el mundo. Más allá de la explicación oficial que pudo haber dado doctor Gutiérrez Boronat, a su parecer, ¿qué mensaje geopolítico envía esa decisión a los aliados y a los sucesores a nivel geopolítico? Envía el mensaje de que este régimen ya pasó su momento de hegemonía. Envía el mensaje de que es posible y es factible una reconstrucción democrática de Cuba y que esa reconstrucción democrática, en primer lugar, beneficiaría al pueblo de Cuba, pero también va a beneficiar a todos los pueblos de este hemisferio. Ahora bien, doctor Gutiérrez Boronat, aquí en Nuestra América estamos en este diálogo para conocer un poco más su opinión sobre cómo interpretar la aparente contradicción entre el creciente aislamiento diplomático que está viviendo Cuba con algunos países y la persistencia de redes políticas académicas y sociales afines a este modelo cubano en la región. Bueno, lamentablemente el comunismo tomó control de muchas instituciones académicas y siguieron respaldando el comunismo aún después del fracaso estrepitoso de la Unión Soviética. Eso es parte del escenario, del horizonte. Lo interesante es que hay este resurgir del pensamiento democrático
y también el surgimiento de instituciones académicas que defienden, que estudian, que analizan los valores tradicionales de libertad, derechos humanos y democracia que son parte del pensamiento occidental. Sí. Y si continúa esta tendencia de gobiernos más críticos hacia Cuba, hacia Venezuela y la misma Nicaragua, podríamos estar quizá presenciando el nacimiento de una nueva doctrina hemisférica basada en la defensa de la democracia y la contención de regímenes autoritarios como Cuba. Eso es exactamente lo que está pasando. Y las doctrinas se establecen mediante las definiciones en momentos críticos. Estos rompimientos de relaciones con la dictadura castrista son la definición de una nueva doctrina hemisférica de verdadera defensa de los derechos humanos. Sí. Si usted tuviera, doctor Gutiérrez Borondát, que identificar una sola variable que explique este cambio de rumbo regional, ¿habla más del fracaso económico de los modelos de izquierda, el desgaste de las élites políticas o quizá el temor de los estados a la injerencia extranjera en sus instituciones democráticas? Un cambio de conciencia. Hay un cambio de conciencia profundo en el hemisferio, de percatarse del peligro del comunismo, de lo tóxico que ha sido y querer construir un nuevo país. Nos gustaría también aquí en nuestra América que la gente conozca un poco sobre las actividades que hace usted a través del Directorio Democrático Cubano, referente precisamente, y esto es fruto también de la labor de ir renovando la sociedad, de darle a la juventud realmente las bases que tienen que tener para poder diferenciar lo bueno de lo malo, en este caso, la forma en que son cautivados los muchachos, las nuevas generaciones, para que el comunismo realmente sea colocado en el lugar donde pertenece. Y usted también como líder de la Asamblea de la Resistencia Cubana, esas actividades que ha venido realizando para que la gente conozca un poco, doctor Gutiérrez Borondát, en los países que ha sembrado también esta inquietud y su trabajo. Bueno, tenemos una labor intensa diplomática en América Latina y en Europa. Hemos logrado reunirnos con muchos presidentes, ministros, instituciones de los estados, y nunca antes hemos visto la clase de respaldo que tenemos desde la sociedad hasta los gobiernos en la región y también en Europa. Bueno, y queremos terminar preguntándole hasta qué punto la presencia de operadores políticos o de inteligencia bajo cobertura diplomática, entre comillas, ha sido históricamente una herramienta de proyección del poder del régimen cubano en América Latina, porque todavía se han conocido unos casos, pero ¿usted cree que quedan muchos más por descubrir? Sí, estamos frente a redes de inteligencia y de influencia que llevan 67 años existentes. Como dijo el secretario de Estado Marco Rubio, el régimen es una potencia, no en alimentar a su pueblo, porque no lo hace, sino en tener estas redes de inteligencia que le sirven a ese régimen. Y una reflexión final, doctor Gutiérrez Borondát, en este espacio de Nuestra América, sobre lo que ha sido este tema, porque es bien interesante analizar cómo la parte izquierda de Sudamérica ha girado hacia la derecha. Bueno, creo que hay un resurgimiento del pensamiento democrático en la región. Creo que hay poblaciones hartos de lo que la izquierda ha hecho en la región, y creo que hay una conciencia de dónde está el camino del éxito. Y ese camino del éxito está en la libertad, pero también en la recuperación de la identidad nacional. Orlando Gutiérrez Borondát, secretario nacional del Directorio Democrático Cubano, líder de la Asamblea de la Resistencia Cubana en Nuestra América. Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología. Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías. Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar. Café Digital. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Por esta Radio Martí y por martinoticias.com. A esta hora usted escucha Nuestra América a través de GDS Radio en Mar del Plata, Argentina, Radio El Salitre en Sierra Gorda, Chile, Radio Cadena 5 en Cali, Colombia y Radio Máxima FM en Paraguay. Una producción de Martín Noticias. Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Escúchelo los sábados a las 8:30 de la noche y los domingos a las 10:30 de la mañana y a las 8:30 de la noche
por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com. Martí Noticias AM. Conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. A través de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla. Nuestra América. Y es una manera también de silenciarlo a uno, porque si uno no tiene la seguridad, si uno no tiene las condiciones necesarias para poder hablar, es muy difícil. Por eso yo siempre he señalado el caso de Miguel Uribe. ¿Qué pasó con Miguel Uribe? A pocos días de entregar la presidencia de Colombia, el presidente Gustavo Petro no se despide con balances de gestión, sino con escándalos. El enriquecimiento inexplicable de Vanessa Cortés, la mujer, ¿recuerdan ustedes?, del video en Panamá. El caso de Juliana Guerrero, la joven de 23 años con título falso, a quien Petro defendió públicamente y a cuya hermana los empresarios ahora acusan de cobrar coimas millonarias. Y las explosivas denuncias de Angie Rodríguez, exdirectora del DAPRE, sobre una presunta red de mujeres en la Casa de Nariño. Para desmenuzar este final de gobierno, los últimos días del presidente Gustavo Petro, nos acompaña desde Bogotá Ana Milena Zambrano, periodista, estratega política y profesora de la Universidad de La Sabana. Ana Milena, doctora, bienvenida a Nuestra América. Muchas gracias, César y Ricardo. Doctora Ana Milena, pongamos el cuadro completo. Vanessa Cortés, Juliana Guerrero, Gabriela Muñoz, Sandra Ortiz, Laura Sarabia. ¿Estamos ante casos aislados o ante un patrón que existió de poder, favoritismo durante estos 4 años del presidente saliente, Gustavo Petro? César, pues lastimosamente parece ser, al mejor estilo socialista, un tema sistemático de Gustavo Petro, en el que escogía a mujeres, para nadie es un secreto, muy guapas, muy esbeltas, que se suponía habían estudiado, que por lo menos les interesaba las causas del cambio en Colombia, pero que terminaron siendo un completo fraude, como Juliana Guerrero, que no solamente compró su título profesional, sino que nunca asistió a ninguna clase en la universidad, algo que se suponía no iba a pasar en el gobierno del cambio por la vida, donde no iba a haber nunca corrupción. Está también el tema que por supuesto ha mencionado de una de sus supuestas novias en uno de los viajes a Panamá, pero tal como le dijo Angie Rodríguez, un tema muy importante es Gabriela Muñoz, una joven de las mismas características de Juliana Guerrero, pero que de repente toda su familia, con ningún tipo de mérito, experiencia o algún título que los valide, son casi que dueños de muchos contratos del Aerocivil en Colombia. Entonces, simple y sencillamente un esquema, me dijo hace poco un querido amigo, como un tipo de harem para Gustavo Petro, en el que beneficia a las mujeres jóvenes que parece les gusta estar con ellas, porque el tema aquí no es especulación, sino que Juliana Guerrero la conocimos en uno de las reuniones de ministros de Gustavo Petro, en las que él salió a defenderla en este gabinete, y desde allí empezamos a saber de todos sus temas. Entonces, así igualmente ha defendido a Gabriela Muñoz, se ven las publicaciones en redes sociales de las dos, de Juliana Guerrero, de Gabriela Muñoz, como se entran como Pedro por su casa Palacio, se la pasan pues de turismo en todo el país. Por ejemplo, también recordemos uno de los escándalos de corrupción de Juliana Guerrero, en los que se suponía que trabajando con el ministro del Interior Armando Benedetti usó un helicóptero de la Fuerza Pública para hacer supuestamente una misión especial dentro de Colombia con una de sus hermanas. Entonces, simple y sencillamente es una experiencia más que nos deja este harem político de Gustavo Petro, con muchachitas sin experiencia, sin
Bueno, pero ningún tipo de mérito. Doctora, recordemos que la vicepresidente saliente Francia Márquez decía que iban a vivir sabroso. Pues están viviendo sabroso, Claro, pero los elegidos César, pero no pareciera. ellos. En el caso de, Exactamente. doctora, en el caso de Vanessa Cortés, una auxiliar administrativa que ganaba menos de 3 millones de pesos y que tras la llegada de Gustavo Petro al poder funda esta compañía consultora Kairos Advice, que acumula más de 600 millones en activos y coincide con el presidente en ciudades como en el Cairo, en Riad y en el Vaticano. ¿Qué reveló esta investigación de la silla vacía y por qué hasta ahora la Casa de Nariño pues pareciera que no va a responder? Y la nueva administración le hará seguimiento a estos casos extraños y de aparente corrupción. Sí, Vanessa es otra de esas mujeres, porque tras de todo no fue solo una, en este gobierno de Gustavo Petro, quienes también terminaron viviendo sabroso, como Francia Márquez, que usaba un helicóptero de las Fuerzas Armadas para ir a visitar a sus papás de Cali a Dapa, simple y sencillamente porque no quería usar igual una de sus camionetas blindadas que tenía, sino que quería ir por aire. Frente a las investigaciones que habla César sobre esta señorita Vanessa, sí, el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella dijo que va a estar muy al tanto de todos estos temas de corrupción, de todas estas investigaciones. Justamente el abogado Wilson Ruiz, ex candidato al Senado por la lista de Salvación Nacional del presidente Abelardo de la Espriella, es la defensa de Angie Rodríguez, quien se ha visto amenazada, quien ha demostrado que salir a hablar y contar las mentiras de corrupción y los escándalos de este gobierno de Gustavo Petro, pues la ha llevado a estar amenazada, ¿no? Recordemos que Angie Rodríguez también dijo que ella no estaba de acuerdo con toda la defensa que estaba haciendo Gustavo Petro de Juliana Guerrero, cómo él salía a defender cada vez más en estos escándalos a estas mujeres, y que justamente el gobierno de Gustavo Petro lo que hizo fue declarar insubsistente a Angie Rodríguez, publicando su historial médico y diciendo prácticamente que estaba loca por tener algún tipo de depresión. Entonces, también es muy importante, por ejemplo, ver las investigaciones que está haciendo el representante de la Cámara, Daniel Briceño, de todos los intentos de contratos que están sacando de última hora en el Ministerio de Igualdad de Gustavo Petro, un ministerio que tras de todo se está liquidando, ¿no? Entonces, estoy segura que no solamente el presidente Abelardo de la Espriella, sino toda la bancada de gobierno, de Salvación Nacional, de Cambio Radical, de, por supuesto, el Centro Democrático, la bancada más grande en Senado, van a hacer todo el control político necesario para estos últimos intentos de robo y corrupción de Gustavo Petro. Que nadie está por encima de la Constitución y de las leyes, y eso involucra al presidente de la República. Yo sé que lo que se me viene no es fácil, porque va a ser una serie de campañas para desprestigiarme. Ya me ha tratado de desprestigiar como una persona loca o incompetente. Bueno, es claro que estos escándalos también han incomodado incluso al pacto histórico. En su opinión, doctora, ¿cuánto le costó electoralmente a la izquierda estos escándalos y cuánto explican también de la victoria del presidente electo Abelardo de la Espriella? Mire, César, yo creo que les costó bastante con esos petristas arrepentidos del centro, o esos petristas arrepentidos que decían, no, Colombia debería tener un cambio hace 4 años, tal, y se dieron cuenta que simple y sencillamente lo que hicieron fue burlarse de tantas víctimas de por ejemplo, la violencia en Colombia con el ELN y demás. Yo creo que esa es la manera en que se explica también, por ejemplo, que el Centro Democrático tenga 47 congresistas y haya tenido una votación histórica con más de 5 millones de votos. Creo que es ahí el punto donde más se nota pues que hubo gente que intentó creerle a Gustavo Petro y se dio cuenta que simple y sencillamente no iba a gobernar, sino que se la pasaba durmiendo o pues perdido en agenda privada. Yo sí creo que es importante también entender todas las mentiras que ha hecho la izquierda, que ha hecho el progresismo en Colombia, porque entonces ahora se supone que Iván Cepeda no está de acuerdo con que Abelardo de la Espriella es presidente, y entonces va a montar una pantomima este viernes
7 de agosto como una pseudo posesión paralela, pero sí aceptó la silla al Senado como ganador de la oposición. Entonces, sí creo también que algo importante, y ya con esto quiero cerrar, mi querido César, es el tema de la batalla cultural que necesitamos hacer para desmentir a la izquierda y que la gente en Colombia de una vez por todas se dé cuenta que Gustavo Petro no vino a cambiar nada en el país y que simple y sencillamente siguió robando el erario. Para pedirle a la humanidad solidaridad con Cuba, amenazada hoy violentamente por el bloqueo, por misiles, por una invasión. Estamos hablando de los escándalos del presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, con la doctora Ana Milena Zambrano en vivo desde Bogotá, periodista, estratega política. Doctora, bueno, esos son escándalos importantes, pero también hay otro de geopolítica, y es que el presidente Gustavo Petro ha decidido dar su último viaje en el exterior a Cuba. ¿Eso qué dice? ¿Cuál es su reflexión acerca de elegir Cuba, precisamente un país que tiene un régimen opresor, y decide hacer ese último viaje a Cuba? ¿Por qué? César, yo creo que todos sabemos que Gustavo Petro no necesariamente es una persona brillante. Todos sabemos que el tema de haber sido economista del externado aquí en Colombia quizá no lo hizo aprender mucho de cuestiones básicas como el mercado y de por qué, por ejemplo, el socialismo no funciona, pero es una persona lo suficientemente audaz para saber que en el caso en que las investigaciones se lleven a buen término y nos demos cuenta de todo lo que las personas a su alrededor robaron, porque déjame decirte de verdad que el hijo mayor, ¿no?, Nicolás Petro, está en todo un tema de una investigación por un supuesto compra de votos hace 4 años. La esposa también, porque Revista Semana sacó una investigación muy interesante sobre Verónica Alcocer y Eva Ferrer, la catalana que nacionalizó Express Gustavo Petro para hacerla parte del alto gobierno de Colombia. Tienen una investigación que ha demostrado Semana, toda la gente el escándalo que ha demostrado Angie Rodríguez, es decir, es muy claro que a su alrededor, por supuesto, hay muchos casos de corrupción que necesitan tener investigación, y nada mejor que buscar el paseíto gratis, por supuesto, con los impuestos de los colombianos a Cuba, para poder tener algún tipo de acercamiento con lo que parece ser hoy en día el último lugar de comunismo posible para tener aliados en América Latina, ¿no? Sí. Entonces creo que es esa la manera en que Gustavo Petro pensó para poder irse a Cuba, sin ningún tipo de razón extraordinaria, ¿no? Es decir, él no fue nada más sino para visitar, no hubo ningún tipo de comercio, no hubo ningún tipo siquiera de excusa de turismo o algo al respecto para ir. Él ha mencionado, Gustavo Petro, que pareciera o ha dejado en comentarios como si Estados Unidos lo fuera a requerir para extradición, en fin, abre la puerta a situaciones jurídicas serias. A partir del 7 de agosto, en pocos días, será el expresidente de Colombia, Gustavo Petro. ¿Qué futuro jurídico le espera, en 30 segundos, al expresidente Gustavo Petro y a su círculo cercano, doctora? ¿Qué cree usted? De ahí salgo pues a ser el jefe de medio país que cree en mí, que me quiere, con amenaza de que me extraigan, como dicen. Pues mire, rápidamente creo que ya se ha demostrado que las investigaciones y, por ejemplo, todo el trabajo que está haciendo el abogado Wilson Ruiz con la información de Angie Rodríguez va a llevar a buen término, especialmente también porque el futuro presidente Abelardo de la Espriella ha demostrado también su compromiso con la justicia en Colombia. Sin embargo, recordemos que se le ha propuesto a Gustavo Petro ser el presidente del partido político Pacto Histórico en Colombia. Entonces, sin duda alguna lo volveremos a escuchar en plaza pública, lo escucharemos de nuevo también hablando de política y por supuesto intentando socavar Colombia y decir que todo esto que se está investigando son simple y sencillamente mentiras de sus opositores políticos. Pues bueno, este es un futuro que le espera a Colombia a partir del 7 de agosto, una crisis aparentemente que va a ser de temas jurídicos aparte de los retos que ya enfrenta Colombia. Hablamos con la doctora Ana Milena Zambrano, periodista, estratega político y profesora de la Universidad de La Sabana, en vivo desde Bogotá, Colombia, para Nuestra América. Gracias, doctora. A ustedes, muchas gracias. Nuestra América.
Y así terminamos una nueva entrega de Nuestra América, un vistazo a temas de interés más allá de la noticia. Una América cambiante, constante movimiento y que aquí, solo aquí en Nuestra América, al lado de Ricardo Espinosa y su amigo César Grajales, podemos desmenuzar para que usted la entienda con los mejores invitados. Desde ya les invitamos para una próxima entrega. Hasta pronto, gracias.